Análisis de datos cualitativos. En todo proceso de investigación y en el proceso de investigación educativa particularmente, existe una etapa de dicho proceso en el que se realiza el tratamiento y el análisis de los datos obtenidos con las técnicas de obtención o recolección de la información empírica. Toda esa información necesita ser procesada, tratada y resuelta, sintetizada en una conclusión que tiene que ver con distintas posibilidades de realizar análisis de esa información. Así como hay distintas técnicas para la recolección de la información, como la entrevista, la encuesta, las observaciones, los grupos de discusión, también existen diversas técnicas de análisis de esa información, para la construcción del dato, para la construcción de las conclusiones de un proceso de investigación. En ese sentido tenemos, por ejemplo, la inducción analítica, es una técnica de análisis, las comparaciones constantes, los análisis tipológicos, las enumeraciones, los protocolos de observaciones o protocolos observacionales, por ejemplo. Todos son, en ese caso, distintas técnicas. Nosotros no vamos a tomar todas, sino simplemente mencionar algunas características de las principales y después focalizarnos en una de las técnicas que venimos trabajando, que es el método comparativo constante. Pero bueno, como les decía, una de las técnicas es la inducción analítica. ¿No? La inducción analítica significa una especie de examen analítico que se va haciendo sobre los datos, a partir de los cuales se va buscando las categorías que refieren a los fenómenos, a los procesos que estudiamos y a las relaciones que hay entre esos procesos y fenómenos, ¿no? Se van desarrollando tipologías, ¿no? Definiciones que tomamos para los procesos, armando tipos y hipótesis de trabajo. Por eso esas hipótesis previas que se van planteando de manera inductiva, analítica, se van confirmando, desconfirmando en ese proceso de generación de teoría a partir de la formulación de hipótesis de trabajo. Se parte de casos iniciales y que después, posteriormente, se van modificando con la aparición de nuevos casos que ponen en tensión, vinculación o relación un caso con el anterior. Este es, por ejemplo, a grandes rasgos la inducción analítica, pero después está la comparación constante, pues nosotros vamos a ver el método comparativo constante, donde ahí se combina, una especie de combinación entre la codificación de las categorías inductivas con un proceso que simultáneamente se va dando de comparación de todos los incidentes, las incidencias sociales que se van observando y que se registraron, ¿no? En nuestras anotaciones de observación o en nuestras entrevistas o en nuestras desgrabaciones, nuestro trabajo de campo de observación participante. Al compararse constantemente, se llama por eso un método comparativo constante, porque constantemente se van comparando los acontecimientos, las definiciones que establecemos sobre esos acontecimientos, y se los va relacionando, comparando con acontecimientos anteriores, sobre los cuales también habíamos establecido determinadas definiciones. Por eso es constante. En general, el análisis de datos para las perspectivas cualitativas se da justamente que el proceso de recolección y de análisis se dan en un proceso de ida y vuelta. No es como en las perspectivas cuantitativas que nosotros primero recolectamos toda la información y luego hacemos el análisis de dicha información. No, acá en el método que se basa en la lógica más cualitativa o en la construcción de conclusiones a partir de los datos cualitativos, la recolección y el análisis de esa información se va dando de manera simultánea, de manera recursiva. Recolectamos información, leemos, interpretamos, analizamos, volvemos a recolectar, volvemos a leer, analizar, interpretar, a comparar, volvemos a recolectar, y así se va dando un proceso más espiralado de ida y vuelta entre los momentos de recolección y de interpretación de la información. Así que bueno, nosotros hay un proceso general. Hay un autor que trabajamos, Gil Flores, que nos dice que no existe un modo único, estandarizado, que sea posible de distinguir y que pueda describirse como una serie de tareas u operaciones que constituyen un proceso analítico básico, dice Gil Flores.
Lo que sí es general es que es de carácter no lineal, el análisis y la recolección no es lineal, sino que es recursivo, de ida y vuelta. Y se produce también procesos de identificación, clasificación en unidades. Es precisamente este proceso analítico desde el punto de vista cualitativo una actividad que se realiza cuando categorizamos, codificamos un conjunto de datos. Si le vamos poniendo nombre a las cosas que nosotros transcribimos, registramos de la realidad. Se examinan en este proceso analítico distintos componentes temáticos que nos permiten ir clasificando esa información en categorías de contenido, categorías que pueden ser categorías académicas, categorías analíticas del campo de las ciencias sociales o categorías que se producen desde los mismos sujetos que forman parte de esa realidad y que nosotros estudiamos, observamos. El método comparativo constante, que nosotros nos basamos en Gleiser y Strauss, y también en un aporte muy importante que hizo María Teresa Sirven en la utilización de este método para las ciencias sociales, en una interpretación del método propuesto por Gleiser y Strauss, vemos que este método tiene características generales. En primer lugar, bueno, respeta, ¿no? Considera la realidad externa como la única fuente de información, es decir, la posibilidad de construir la información es a partir del análisis de esa realidad externa en los sujetos. Y además, para esto propone 4 grandes pasos. Después María Teresa los va a desagregar esos pasos, pero desde Gleiser y Strauss se plantean 4 pasos a seguir para el análisis de la información. Es el primer paso, la comparación de incidentes aplicables a cada categoría. Es decir, nosotros cuando hacemos un registro de una actividad, de una observación o transcribimos una entrevista, lo que tenemos es un material de información en crudo, ¿no? En las primeras lecturas de ese material en crudo nos permite realizar una primera aproximación a la información y en esa información ir detectando, definiendo cuáles son aquellos párrafos o bloques de oraciones que resultan ser más significativos o que brindan mejor información para nuestro trabajo. Entonces, esos son los incidentes que nosotros marcamos, ¿no? Los incidentes que son esos núcleos de sentido que para nosotros son tan importantes que dentro de todo lo que emite en un discurso un sujeto, una sujeta, de todo eso que emite, para nosotros hay una parte de eso que emitió ese emisor, brinda una información más importante sobre lo que nosotros queremos estudiar en algún momento de esa descripción general, de ese material en crudo. Entonces, ese momento que nosotros consideramos más importante es ese núcleo de sentido, esos incidentes que después nosotros, esos incidentes, le vamos a asignar a cada uno de ellos la categoría que para nosotros corresponde a ese incidente, ¿no? A ese hecho, a esa enunciación. Después, el otro paso que proponen Gleiser y Strauss, una vez que aplicamos categorías a cada incidente, incluso comparamos incidentes con incidentes, categorías con categorías, después se produce la integración de las categorías y sus propiedades, porque cada categoría tiene propiedades. Por ejemplo, la categoría color es una categoría, ¿no? Porque clasifica una realidad. La realidad la podemos clasificar en color, en tamaño, en longitud, en lo que a ustedes se les ocurra. Pero por ejemplo en la categoría color, la propiedad que puede tomar esa categoría es rojo, negro, blanco, azul, amarillo. O sea que esa es la propiedad que adquiere un objeto con respecto a una categoría determinada en una realidad determinada. Entonces, ese paso también es muy importante en el método comparativo constante para ir avanzando en este proceso de relación y de construcción, generación de la teoría. Viene entonces este tercer paso que nombran Gleiser y Strauss, que ellos lo llaman la delimitación de la teoría, ¿no? Se va aplicando en distintos niveles. Por un lado se solidifica la teoría
eh, tendiendo a lograr mayores generalizaciones a partir de ese análisis que vamos haciendo de incidentes, categorías y propiedades. Se van reduciendo a la vez las categorías que no agregan una nueva información o que no agregan un nuevo dato. Se van reduciendo, sacando, hasta que se produce la saturación. El concepto de saturación es un concepto muy importante en el método comparativo constante porque, como les decía, se va agregando, ¿no? Constantemente se va agregando un registro, una lectura, marcando incidentes, la asignación de categorías y propiedades para esos incidentes, la comparación de los incidentes con anteriores, se vuelve a agregar nuevos incidentes. Entonces, en esa retroalimentación llega un momento en el que un nuevo registro, un nuevo incidente ya no agrega más datos distintos a los que nosotros ya habíamos categorizado y otorgado en las propiedades. Cuando se produce eso, cuando un nuevo caso no agrega nada nuevo, sino que agrega cosas que ya los casos anteriores dijeron, ahí se produce la saturación, ¿no? Entonces, ese es un concepto muy importante, porque también en la saturación no hay una ley o una regla general, sino que la saturación se produce por una decisión teórica e intencional que realizan los sujetos que investigan. Y por último, el cuarto paso que plantean Gleiser y Strauss es la escritura de la teoría, ¿no? Eso se va haciendo a lo largo del proceso, porque la escritura la vamos haciendo a partir de los registros, de marcar en esos registros los incidentes, del otorgar categorías y propiedades a esos incidentes, y de esas relaciones o clasificaciones que hacemos en fichas, vamos redactando diversos memorándums. Esos memorándums son los pasos previos a la escritura de las conclusiones finales. De esa manera se va realizando la escritura de la teoría en esta forma de pensar y de ver el proceso de construcción de teoría a partir de los datos, que es el método comparativo constante. Entonces, lo que proponen Gleiser y Strauss es la teoría desde la base, es decir, generar una teoría desde los datos, lo que significa que la mayoría de las hipótesis o conceptos que nosotros tenemos no solo provienen de los datos, sino que además son sistemáticamente trabajados en el proceso de análisis, en relación con los datos que ya teníamos, lo que se van agregando y lo que se siguen agregando y comparando en todo el proceso de investigación, ¿no? Ellos proponen diversas estrategias fundamentales. Una de ellas es que el investigador simultáneamente codifica y analiza los datos para desarrollar los conceptos. Eso se realiza mediante la comparación constante, por eso se llama método comparativo constante, en la que se refinan esos conceptos, se identifican propiedades, se exploran las interrelaciones, se repiensan esos procesos de otorgar categorías a cada uno de los incidentes, se ve si esa categoría corresponde a un incidente similar al que ya se había codificado, se integra de alguna manera toda una teoría con estos procesos de análisis. Y después lo otro que yo les comentaba es, cuando hablábamos de la saturación, ellos refieren a la estrategia del muestreo teórico. No hay una muestra estadística en este caso. ¿Cuántos casos son los que tienen que participar? Bueno, para esto no hay una cantidad de casos predeterminada como es la lógica cuantitativa que se basa en la probabilidad estadística. Aquí hablamos de un muestreo teórico. Es decir, se seleccionan los casos a estudiar según el potencial que tiene cada uno para ayudar a refinar o a pulir o a expandir los conceptos y la teoría que vamos escribiendo y teoría que ya está siendo desarrollada. Si la recolección y el análisis se realiza al mismo tiempo y cuando un nuevo caso que se incorpora a la muestra ya no agrega más información nueva, esa muestra se satura. Ya llegamos a X cantidad de casos. Eso no se sabe previamente, no sabemos cuántos casos previamente van a formar parte de la muestra. Lo sabemos cuando la muestra se satura, es decir, al final del trabajo de análisis e interpretación de los datos. Respecto a esto que vengo diciendo reiteradamente de las categorías y las propiedades, bueno, conviene decir que las categorías están definidas según determinadas propiedades que engloban, que tienen. Las categorías tienen determinada información y a la vez tienen dimensiones y subdimensiones, ¿no? Hay categorías centrales que cumplen funciones de integración o densificación de la teoría y hay otras categorías que tienen un subnivel como otras dimensiones y subdimensiones. Ahora bien, esas categorías
contienen a las propiedades. Las propiedades refieren a las características, son las características más concretas de algo, ¿no? Lo que puede ser susceptible de ser conceptualizado. Esto, una cosa, una persona, una idea, un acontecimiento, cómo se conceptualiza? ¿Qué características tiene? Entonces, cuando hablamos de violencias, de infancias, de inclusión, de exclusión, esas grandes categorías, pues esas son susceptibles de ser categorizadas a través de propiedades. ¿Cómo es la violencia? ¿Cómo son las violencias? Como les decía, bueno, también María Teresa Sirven, que para nosotros es una referencia tan importante en nuestra cátedra, en todos los espacios de formación en metodología de la investigación, bueno, ella también hace un análisis de este método comparativo constante que nos propone Gleiser y Strauss, y bueno, ella lo caracteriza, ¿no? a este método, lo utiliza mucho en sus investigaciones, y habla también de los 4 pasos de este método, planteando la comparación de incidentes, como decíamos, la integración de categorías y propiedades, la delimitación de la teoría, la escritura de la teoría, pero lo explica de una manera muy, muy interesante, en tanto y en cuanto dice que en este primer paso, el registro de la observación, o de una entrevista, o de un documento que forma parte del material en crudo que tenemos, cuando ella lo explica, lo detalla y dice que ese material en crudo pasa a formar parte del registro de las 3 columnas, ¿no? Ese material del registro que pasa al registro de las 3 columnas se transcribe, ese crudo se transcribe en esa primera columna que nosotros llamamos observables, donde se consignan en detalle los hechos, el relato, la fotografía, lo que se registró de la realidad, lo que se vio y se escuchó de esa realidad, dice María Teresa. Ese registro de 3 columnas tiene una columna en el medio que es para los comentarios, donde se incluyen las emociones que se siente el investigador o algún detalle que tomó nota en el cual se produjo alguna emisión o algún comentario por parte del entrevistado. Y la tercera columna está destinada al análisis propiamente dicho, ¿no? En esa tercera columna surgen los primeros conceptos más cercanos a la empiria, ¿no? Y es la columna en la cual nosotros empezamos a definir las categorías y las propiedades con las cuales nosotros vamos a nombrar esa realidad que estamos describiendo e interpretando. Las 2 columnas, las 2 primeras, tanto el observable como los comentarios se completan en el momento mismo de la recolección, ¿no? Mientras está haciéndose el trabajo de recolección de la información. Y la tercera se deja libre hasta que inicia el proceso del análisis. Entonces, la organización de la información que se recolecta está en 3 columnas, ¿no? Es una manera de poder objetivar, de poder tener más presente las ideas previas, comparándola con las emociones del investigador y poder tenerla bien presentada para poder ir realizando los primeros análisis o interpretaciones de esa información, ¿no? Así que bueno, en este caso nosotros vemos que el método comparativo constante es una posibilidad, entonces, decíamos, de ir construyendo la teoría desde los registros, desde las bases, desde los datos, desde la información empírica. En concreto, tenemos entonces que María Teresa incorpora algunos pasos más a estos 4 pasos básicos que Gleiser y Strauss presentan. Ella primero sí habla del paso de 1 a 4 como el trabajo con el registro de la información, ¿no? Como les decía, hay una planilla, un cuadro de 3 columnas. En los 2 primeros se completan los incidentes, los observables, lo que fuimos viendo, registrando, ya sea en una entrevista, como en una observación o en un documento que analizamos. Y después de esa transcripción de eso y de los comentarios del investigador, se deja para completar en el análisis con posterioridad, dentro de este primer paso, el análisis, la tercera columna. Ahora bien, cuando comienza el análisis propiamente dicho, es decir, que empezamos a asignar categorías y propiedades a cada uno de los incidentes, empezamos a relacionar a ellos y no solo relacionar, sino también a comparar qué incidente también relacionamos con la misma categoría, para ver
si estamos de manera coherente asignando las mismas categorías a incidentes similares y ver qué propiedades le corresponde a cada uno de ellos en cada caso. De ese registro de las 3 columnas que hacemos en primera instancia, pasamos a otros pasos, que es lo que se propone como la elaboración de fichas, de hacer un fichaje, ¿no? Cada una de esas categorías y propiedades que definimos en la tercera columna pasa a ser una ficha en sí mismo. La ficha tiene los datos, qué categoría, ¿no? En la parte superior de la ficha se pone a qué categoría de propiedad corresponde, el encabezamiento de la ficha, y en el cuerpo de la ficha se transcribe el incidente asignado a esa categoría. También siempre registrando y no olvidándose los datos de identificación del material, ¿no? Cuándo fue hecha, en dónde fue hecha, quién fue hecha, información que nosotros necesitamos después para la comparación general. De esta manera, el investigador escribe en esa ficha el texto que corresponde y empieza luego otro paso que tiene que ver con el análisis de elementos comunes y no comunes entre las distintas fichas que fue elaborando. Es decir, un proceso de organización, clasificación, elaboración de grupos, análisis, comparaciones entre los grupos para ir teniendo distintas formas de entender esa información que tiene ahora ya reducida, de todo lo que teníamos en crudo, ahora ya reducida a fichas. Fichas que contienen no todo el material, sino ahora los incidentes, los núcleos de sentido que son para nosotros esa información importante. Las empezamos a agrupar, a seleccionar y con cada grupo empezamos a sacar conclusiones parciales o referencias parciales. Esas referencias o ideas parciales que van apareciendo de una comparación o de otra comparación son memos que vamos escribiendo, memorándums que vamos escribiendo con cada una de las comparaciones. Entonces, es un proceso en el cual cada vez vamos logrando mayor abstracción. Entonces, del material en crudo a la ficha, de la ficha relacionada con otras fichas, empezamos a tener las primeras ideas y conclusiones sobre los procesos. Este caso se pareció con este otro en tal cosa, hay diferencia en tal otra. Esas primeras conclusiones las vamos escribiendo. Después, el conjunto de todas esas parciales escrituras, la suma y la integración o la síntesis de todas esas parciales escrituras va a ser la conclusión final. Es decir, del material crudo a la ficha, a los memorándums, ¿sí? Es como una especie de reducción de la información. Quizás de miles de hojas de material en crudo, quizás saquemos cientos de fichas. De esas cientos de fichas, quizás escribamos 10 memorándums. Y de esos 10 memorándums quizás saquemos una página de conclusión sobre toda esa información que habíamos recolectado. Ese es el proceso que se realiza a través del método comparativo constante.